Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea es conversar en este video sobre territorio, territorialidad. Yo diría desde dos perspectivas. Una es el territorio como relato, que es un texto que ustedes tienen, y otro que intentaremos agregar, que es el territorio como dispositivo de intervención. En ese aspecto, lo primero que plantearía es dónde ubicamos lo territorial y por qué la importancia de lo territorial. Y desde allí plantearía que tenemos como tres puntos de mirada en términos interventivos, que es lo macrosocial, lo territorial y lo microsocial. La intervención en lo social es un encuentro entre lo macro y lo micro, pero siempre mediado por lo mesosocial o por lo territorial. Es decir, que el territorio resignifica, reconstituye, aporta nuevos sentidos a las problemáticas sociales, a los temas sociales, y se resemantiza a sí mismo. Estos nuevos sentidos se resemantizan a nivel de lo microsocial. De ahí que el territorio lo podemos entender como una expresión singular de lo macrosocial, y esta singularidad se expresa, por ejemplo, en la forma de comprensión y explicación de los problemas sociales, que las podemos ver en formas diferentes, en diferentes barrios, por ejemplo. La percepción de problemas sociales, la representación social de los mismos, los atributos que estos problemas sociales tienen y cómo impactan también en los imaginarios sociales. Es decir, que en pocas palabras, como para empezar a conversar, el territorio es clave como para poder entender esta articulación entre lo macrosocial y lo microsocial que mencionábamos antes, porque es el lugar, diría yo, donde se resignifican los temas, problemas sociales y adquieren un carácter singularizado que sigue siendo colectivo, pero que se aproxima a una realidad un poco más acotada y a partir de ahí, digamos, más conocible y más estudiable, y que ofrece más alternativas de intervención. Por otro lado, también podemos entender el territorio como escenario de intervención. En ese sentido, para decirlo de una manera rápida, plantearía la idea de que es necesario tener instrumentos de lectura del territorio. Es decir, el territorio lo podemos leer a partir de las entrevistas que hagamos, a partir del conocimiento de quienes lo habitan. Y en ese sentido, bueno, en el territorio como relato planteamos que el territorio existe en la medida que sea contado, que sea relatado, que sea explicado. Pero por otro lado también, entender el territorio como un escenario es entenderlo como algo que puede ser leído, decíamos recién, en la perspectiva de que el barrio tiene, o los barrios tienen una forma de construcción, eh, intervenciones tipo grafitis, formas de circulación, eh, distintos coloridos, y esas cuestiones también nos hablan de la territorialidad. Entonces la propuesta interventiva es tratar de intentar leer el territorio. Para dar un ejemplo sencillo, yo puedo encontrarme en un territorio con un centro de salud, en un barrio con un centro de salud que está construido de una manera precaria, por decirlo de una forma rápida. Es decir, como que uno ve rápidamente que primero se construye una parte, después otra, después se le adosó otra, etcétera. U otro barrio donde hay un centro de salud que está totalmente armado y, digamos, producto de un programa de salud preestablecido. Ambas construcciones nos están diciendo dos cosas diferentes. La primera nos está diciendo, por ejemplo, que ese centro de salud se construyó a partir de organización popular. Probablemente fue creciendo a partir de distintas demandas, de distintas tensiones, de distintas situaciones de poder. Entonces ya puedo tener algún indicio, algún indicador que me permita entender que sí hubo o hay en ese espacio territorial alguna modalidad de integración producto de la organización que me permite tener más
insumos, diría yo, para intervenir. Esto no implica una afirmación taxativa, pero sí una pista como para observar. Por eso, de eso hablamos cuando decimos, bueno, el territorio tiene, es leído, tiene su propia textualidad. Por otro lado, creo que es conocido por todas y todos que el territorio construye subjetividad, es decir, pertenecer a un barrio implica, digamos, una construcción subjetiva que a veces puede ser estigmatizante, pero que también me habla, o nos habla de una forma singular, diría yo, de comprender, explicar, pero también de pertenecer y de constituir o construir identidad. Es decir que desde allí, desde lo territorial, también el barrio, el territorio, elabora distintos papeles para distintos actores sociales. De ahí que, lo decimos en algunos de los textos, territorio implica historia, presente y también futuro, porque uno puede trabajar, por ejemplo, intervenciones territoriales con, por ejemplo, cartografías sociales prospectivas, o sea, preguntándome cómo me gustaría que fuese ese lugar o cómo nos gustaría que fuese ese barrio, territorio sobre el cual estamos interviniendo. Por otro lado, el territorio obviamente es el espacio para la acción colectiva, también para la apropiación subjetiva del espacio, para, como decíamos recién, la construcción de pertenencia, para la construcción de identidad. Y también con las diferentes, en el territorio podemos observar las diferentes tensiones de acuerdo y desacuerdo en función del relato que se construye, que intenta explicar por qué pasa lo que pasa, por qué se está como se está, por qué se mejora o se empeora en determinadas circunstancias que pueden ser diferentes. Es decir, que encontramos también a nivel territorial, barrial, la explicación singular y colectiva de las conexiones causales que generan el fenómeno social que querramos analizar. En nuestro caso nos interesa obviamente trabajar con problemas sociales y dentro del seminario con problemas sociales vinculados con la seguridad social o con los sistemas de protección social. También desde lo territorial es un punto clave si uno estudia en profundidad el concepto de accesibilidad para entender la accesibilidad. Cuando la accesibilidad se la menciona como geográfica, ahí ya hay un punto territorial para ver, pero también la accesibilidad es geográfica, pero también es económica, también es administrativa y también tiene que ver con las representaciones sociales de los problemas, que como decíamos recién, se articulan en esta relación macro, meso, territorio, entre paréntesis, microsocial. Por otro lado, diría que obviamente lo territorial es un lugar de interacción de factores económicos, históricos, políticos, medioambientales, culturales. El territorio es un espacio de tensiones permanentes entre distintos actores sociales, sean estos personas o instituciones. Ahí podemos empezar a conversar sobre la noción de dispositivo, es decir, si entendemos al territorio como un dispositivo, lo entendemos como un conjunto de elementos que se interrelacionan, yo diría a partir de dos cuestiones, poder y deseo. Es decir, el comedor comunitario, por ejemplo, tiene una perspectiva vinculada con el poder y vinculada con el deseo, en el sentido de cómo quisiese que fuesen las cosas en ese lugar, y se tensiona con la escuela, o se tensiona con el centro de salud, o se tensiona con otro instrumento o otro elemento que podemos encontrar en ese espacio territorial. De ahí que si tomamos la definición de dispositivo como un conjunto de elementos que interactúan en juegos de poder, y agregaría también de deseo, podemos entender lo territorial no como un espacio tranquilo, llano, vacío, sino como un espacio en permanente juego de tensión, en permanente juego de interacción, y eso es lo que le da singularidad y lo que le da fundamentalmente
potencialidad, y también plantea un diálogo con lo institucional, ¿no? En este sentido, diría, en este contexto tan complejo de siglo XXI y post-pandemia, por ejemplo, podríamos plantearnos qué relación tienen las instituciones formales con el territorio, y desde su aspecto fundacional las instituciones intentan penetrar el territorio, poner su lógica en el territorio, y cuando vemos estas complejidades, a veces podemos preguntarnos si no sería mejor al revés, es decir, que el territorio penetre las instituciones y le dé también su propia singularidad, que le aporte su propia singularidad al sentido de la construcción de la lógica institucional. Y por otro lado también diría que la cuestión de territorio como dispositivo que mencionábamos recién implica la articulación de una serie de ejes estratégicos e instrumentales, si lo pensamos desde el punto de vista de la intervención. Y lo importante cuando planteamos intervenciones territoriales es que haya una claridad en las mismas, en el sentido del para qué se interviene. ¿Para qué se aplica un programa social en esta, digamos, desde una política, y cómo ese para qué se singulariza a nivel territorial y va teniendo diferentes expresiones en distintos barrios, territorios, etcétera? Yo diría que el para qué fundamental de todo mandato institucional tiene que ver con la integración social, tiene que ver con, si lo bajamos a una perspectiva más territorial, el fortalecimiento de los lazos sociales, al fortalecimiento de la pertenencia, al fortalecimiento de la identidad, al fortalecimiento de todo lo que implique construcción de organizaciones libres del pueblo, todo lo que implique construcción de lo que sería la organización popular. Y en ese punto, bueno, hay como más elementos para discutir, pero creo que con esto tenemos una pequeña introducción que puede servir como para articular y retrabajar los textos, que serían el territorio como dispositivo y el territorio como relato. Bueno, nos seguimos viendo.